La demanda de aceite de girasol creció más en los últimos años que la demanda de proteína de soja. Sin embargo, la Argentina, que llegó a tener el 55% del mercado mundial de aceites hacia el año 2000, hoy tiene tan solo el 8%. Un análisis en profundidad que se dio acerca del futuro de este cultivo en el 6º Congreso de ASAGIR. Con una superficie de 1.400.000 hectáreas y una producción final que arañó las 2.300.000 toneladas, Argentina cerró en 2013-2014 la peor campaña de girasol de las últimas 4 décadas. El presidente de ASAGIR, Luis Arias, analiza las causas y avisora posibles soluciones. Vivimos la peor campaña de girasol de los últimos 40 años en cuanto a la superficie sembrada, ¿no? Nos tenemos que remontar a la década del 70 para tener un área como la que tuvimos actualmente de alrededor de 1,4 millones de hectáreas. Los rendimientos tampoco colaboraron porque en las 3 campañas anteriores se había logrado estabilizar el rendimiento entre 1,9 y 12 toneladas por hectáreas, y en esta última tuvimos un promedio de 16,3 quintales por hectárea, con lo cual la producción total anduvo entre 2.200.000 y 2.300.000 toneladas y se redujo muchísimo el saldo exportable. Hace 10 años la proporción entre el consumo interno y la exportación era 30-70 y hoy esa proporción es aún menor para la exportación. Empezamos con una buena intención de siembra, 1.700.000 hectáreas. Lamentablemente no se lograron porque prácticamente 200.000 en el Chaco no se pudieron sembrar por falta de humedad en el suelo. Y después tuvimos un problema climático muy serio que tumbó los rindes. Las 3 campañas anteriores habíamos tenido rindes de entre el 19 y 20 quintales promedio nacional, con algunos lugares como el sudeste de Buenos Aires, 23 quintales, la cuenca del Salado, 23 quintales. La campaña última, el rinde bajó de los 19,5 que era a 16,5, pero básicamente por una cuestión climática y porque fue desalentado el productor porque no llovió a tiempo, y además después los cultivos que se implantaron con muy poca agua no rindieron nada. ¿Y cómo las nuevas tecnologías y la genética están manteniendo estable el rendimiento en lugares, por ejemplo, como el norte del país? La incorporación de nuevas tecnologías, ya sea en aplicación de nuevos herbicidas e insecticidas, como también en la nueva genética, han permitido que el cultivo siga estando presente en algunas zonas. No olvidemos que en la última década el cultivo se ha ido marginalizando a regiones no tan productivas, como puede ser Chaco, La Pampa, oeste de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires y sudeste. Y a pesar de eso, los rendimientos se han mantenido o han crecido en los últimos años anteriores. Si no hubiéramos tenido todo ese avance tecnológico, probablemente el cultivo no hubiera podido competir con la pesada mochila que tiene de las altas retenciones similares a la soja. Para una empresa que quiera rentabilidades estables, rindes estables, el girasol forma parte de un portafolio, sobre todo en la zona núcleo. El girasol, por su capacidad de resistir a la falta de agua, tiene un rinde mucho más estable y tiene un coeficiente de variación mucho más pequeño en materia de rentabilidad que lo que tiene la soja o el maíz tardío. Así que nosotros tenemos estimado que en este momento para un productor de 16 quintales no hay manera de soportar 32% de retenciones, es absolutamente imposible. Pero para un productor de 20 quintales que en zonas girasoleras es perfectamente soportable. Para Jorge Ingaramo, la demanda mundial de aceite de girasol va a seguir firme y Argentina tendrá una oportunidad de recuperar el terreno perdido. La demanda mundial, tal como lo planteaba el sector industrial, ha venido creciendo al 5,6% anual acumulativo, que es mucho más que el crecimiento de la economía mundial. La demanda mundial de aceite de girasol creció más que la demanda de proteína de soja en los últimos 10 años. Lo que pasa es que la Argentina, que era el 55% del mercado, pasó a ser el 8 o el 9 del mercado del comercio mundial, y Ucrania, que era el 16%, ahora pasó a ser el 55% que éramos nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque en Ucrania se produjo un cambio institucional y tecnológico y un desarrollo muy rápido que los hizo elevar los rindes.
de 11 quintales a 16, 17 por hectárea. Ellos están mucho más cerca del principal importador mundial, que es Europa. Lo que uno espera en ese sentido es que en el futuro la tendencia del crecimiento de la demanda mundial siga. La demanda mundial el año que viene va a tener algunos problemas de abastecimiento. Ya el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que plantea la campaña 2014-2015, habla de 2 millones de toneladas menos de girasol en el mundo y nos pone a nosotros con una suba de la producción de 2,3 a 2,9 millones de toneladas. Quiere decir que está pensando en un área de por lo menos 1,5 millones de hectáreas. A lo largo de estos últimos años, la demanda de aceite de girasol ha ido creciendo en 1,5 millones de toneladas anuales. El girasol es, junto con la canola, los principales cultivos productores de aceite. Después está la palma, que es el más barato, pero de menor calidad, y la soja, que todos sabemos el producto principal de la soja no es el aceite, que es un subproducto, sino que es la harina proteica. Hoy los principales compradores de aceite son India, Egipto, Turquía. Entonces el crecimiento poblacional y el crecimiento del poder adquisitivo de estos países ha provocado un mayor consumo y una demanda mayor de aceite. ¿Cuáles son los países que hoy, por un lado, tienen mayor potencial y que están produciendo el mayor número, no solo de girasol, sino también de aceite? Los tres grandes son, primero Ucrania, segundo la Federación Rusa, y tercero la Unión Europea. Lo que pasa es que la Federación Rusa consume mucho porque son 130 millones de habitantes y entonces su saldo exportable es mucho más chico. En cambio Ucrania tiene 44 millones de habitantes y tiene las praderas más feraces de prácticamente del mundo, incluso muy poco explotadas, o sea que todavía con un potencial de elevar rendimiento. La Unión Europea es un importador neto, pese a que también produce mucho girasol, pero después hay mercados como los de India, Turquía, Egipto, donde hay un desarrollo bastante importante y donde está creciendo la demanda de aceites de mayor calidad, acompañando el crecimiento de las clases medias mundiales. Lo que pasa es que ahí hay siempre un descuento de $100 por tonelada, y $100 por tonelada sobre $950 de precio en Rotterdam es un 10%. Entonces nosotros, a veces que tenemos el problema del flete, de la mayor distancia, si encima nuestra industria participa en licitaciones donde tiene que descontar $100 la tonelada para poder ganarlas, bueno, es un problema. Yo no digo que la Argentina pudiera volver al 55% que tuvimos allá por el año 99, pero la Argentina podría ocupar un 25% del mercado mundial de girasol. Yo creo que hay una gran ventaja ahora, y es que parece que lo del Mar Negro tiene un límite, digamos, y aparte a Ucrania le está apareciendo la producción de soja también. Ya Ucrania tiene 1,5 millones de hectáreas de soja, o sea que a lo mejor el crecimiento futuro de la demanda de girasol mundial pueda pasar por Argentina. No hay muchos países productores con la capacidad de producir que tiene y la eficiencia productiva que tiene la Argentina. En los últimos 10 años la producción mundial creció 1,5 millones de toneladas por año. Si en las próximas 3 o 4 campañas nosotros pudiéramos captar de esos 6 o 7 millones de toneladas adicionales, pudiéramos captar el 50%, otra sería la perspectiva para la Argentina, y yo creo que estaríamos más que contentos porque estaríamos llegando a niveles de productivos de 5 millones de toneladas, 6 millones de toneladas, y eso es lo que necesitamos. Con 5 millones de toneladas podríamos tener un mercado de futuros que funcionara en Buenos Aires o en Rosario, como funcionó en la década del 90, que después desapareció porque justamente desapareció el volumen. Desde Asagir advierten que si las retenciones al girasol bajaran al 20%, mejoraría la rentabilidad del productor sin afectar la recaudación, dado que el girasol aporta solo el 1% del total de los derechos de exportación. A menor renta, menor adopción de tecnología, con lo cual si nosotros logramos una reducción de retenciones, va a haber una participación mayor de tecnologías y de insumos. Y eso también va a hacer crecer un poco la producción. No podemos cubrir lo que dejamos de percibir por retenciones con aumentos de rendimientos por tecnología, porque necesitaríamos producir 2.900 kilos de girasol para lograr equiparar por el peso de la retención a 2.000 kilos promedio por hectárea, que es lo que podríamos llegar a lograr en rindes razonables o buenos hoy. En cuanto a lo comercial, el girasol, a diferencia de la soja o el maíz, no tienen un mercado tan claro como puede ser Chicago, Kansas en trigo o mercados internacionales. La única referencia que tenemos como girasol es Rotterdam como aceite de girasol. Es un mercado chico y como todo mercado chico dificulta mucho la operatividad de ese mercado y las cuestiones comerciales.
En nuestro país, si el área y la producción siguen disminuyendo, un objetivo que tenemos es de recuperar el mercado a término, cada vez va a estar más lejos, porque la exportación es la que determina con mayor fluidez ese mercado a término. Si no tenemos exportación, ese mercado no va a ser fluido, entonces va a ser por ahí es fácil entrar, pero va a ser muy difícil salir. Y un mercado donde uno entra y no puede salir, no es atractivo para que crezca y que sea un mercado de referencia. Entonces, en la medida de que siga cayendo el área y que la producción sea menor, va a ser difícil tener un mercado atractivo y fluido, ¿no? Ese es un gran desafío.